Buenos días, buenas noches, hermanitos lindos. Hagan el día similar a quién. El día de hoy trataremos los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Somos el grupo número 2, que consta de los siguientes integrantes: Ramírez Contreras Brando, Misari Requena Yesmaredú, Benavides Loaiza José Sebastián, Velázquez Alea Ánica Esley, Román Ledesma Paola y mi persona cuyo nombre coranga Andrés. Bueno, en el índice tenemos la introducción, la sexualidad en las civilizaciones antiguas, las religiones monoteístas y la represión sexual, la revolución sexual del siglo XX, la diversidad sexual en el siglo XXI y por último la conclusión. Bueno, la sexualidad humana es un aspecto complejo y multifacético que ha sido moldeado por factores históricos, culturales, religiosos y sociales a lo largo de los siglos. Cada sociedad ha desarrollado sus propios códigos y normas que regulan el comportamiento sexual, determinando qué se considera aceptable o transgresor. A medida que la sexualidad ha evolucionado, también lo ha hecho la percepción sobre la sexualidad, generando diferentes interpretaciones y enfoques que varían según el contexto histórico y cultural. Este ensayo propone analizar las influencias culturales e históricas que han moldeado la sexualidad humana, explorando cómo las normas y los valores en torno a este tema han cambiado a lo largo del tiempo. En primer lugar, las civilizaciones antiguas presentan una rica diversidad de concepciones sobre la sexualidad, muchas de las cuales están profundamente ligadas a las creencias religiosas y mitológicas de cada cultura. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la sexualidad formaba parte integral de la vida pública y privada, con prácticas como la pederastía, que eran vistas como un medio de instrucción y no como una transgresión moral. Estas relaciones entre hombres adultos y jóvenes eran consideradas beneficiosas para la educación moral y cívica, ya que su práctica era común y socialmente aceptada. No obstante, la sexualidad en la antigua Grecia también tenía limitaciones, especialmente en cuanto al rol de las mujeres, cuyo estatus sexual era más restringido. Fernández 2023, página 20, nos menciona que los griegos podrían mantener relaciones sexuales con jóvenes siempre y cuando su finalidad sea la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, las relaciones sexuales entre los hombres eran una parte fundamental de su moral. Se conocía como erumenos a los que eran pasivos y erastes a los que eran activos. En el antiguo Egipto, por otro lado, la sexualidad también estaba vinculada al ámbito religioso. Los faraones, en este caso, considerados dioses en la tierra, tenían un rol central en las prácticas sexuales, que a menudo se relacionaban con el mito de Osiris e Isis, deidad asociada a la fertilidad y la regeneración. Esta visión de la sexualidad como un acto casi sagrado fue un pilar fundamental en el pensamiento egipcio, reflejando una relación directa entre sexualidad y la continuidad de la vida, tanto humana como cósmica. Torres 2010 nos da a conocer que en la realeza el incesto era algo aceptado, hasta normalizado. Por ello, a menudo se casaban hermanas con los faraones, para mantener un linaje puro, real y que esto no se pierda. Por otro lado, las relaciones que eran extramatrimoniales no estaban bien vistas, existían una condena social estricta. Bueno, continuando con la exposición, las religiones monoteístas y la represión sexual. Con la aparición de las religiones monoteístas, ya como sea como el cristianismo, el judaísmo y el islam, la visión de la sexualidad cambió de manera muy drástica, la cual se vinculó principalmente con la moralidad, el pecado y la procreación. Estas religiones impusieron normas estrictas sobre la sexualidad, promoviendo su expresión solo y únicamente dentro del matrimonio. El cristianismo, especialmente la Iglesia Católica, elevó la virginidad y la castidad, condenando conductas como la homosexualidad y el adulterio. En el Islam, la ley religiosa Sharia también regula la sexualidad, prohibiendo las relaciones fuera del matrimonio y también la homosexualidad, pero siempre reconociendo el placer sexual en el contexto del matrimonio.
Aunque estas religiones imponen restricciones, siempre valoran la sexualidad dentro de los límites morales establecidos por las doctrinas de cada una de estas religiones. Luego tenemos la revolución sexual del siglo XX. El siglo XX trajo consigo una serie de cambios radicales sobre cómo se percibía la sexualidad humana, especial en las sociedades occidentales. La revolución sexual comenzó en la década de los 60, que rompió muchos de los tabúes que se tenían en relación a la sexualidad y que habían prevalecido durante siglos pasados, como se menciona en las anteriores partes. Este movimiento fue impulsado por varios factores, entre ellos la invención de la píldora anticonceptiva, que es especial para las mujeres, la cual significaba que las mujeres ya podían tener un control sin precedentes sobre su fertilidad, separando entonces el sexo con la procreación. Simultáneamente, los movimientos de liberación sexual desafiaron las normas patriarcales que existían de alguna manera machistas, que restringían la sexualidad femenina y la visibilidad de la diversidad sexual. La creciente aceptación de la homosexualidad y las luchas por los derechos de la comunidad LGTBQI+, comenzaron a redefinir las normas sociales, con eventos como las protestas que se realizaron en Stonewall en 1969, marcando un hito entre la historia de los derechos sexuales. La sexualidad dejó de ser vista como algo negativo y como algo exclusivamente privado y que se debía hacer a escondidas, por decirlo así, y pasó a ser un tema central en debates sobre los derechos civiles y las libertades individuales. Ya, yo les voy a hablar sobre la diversidad sexual en el siglo XXI. Las discusiones sobre la sexualidad han continuado evolucionando, marcadas por una creciente aceptación de la diversidad sexual y del género en muchas sociedades, las identidades transgénero y no binarias, así como el matrimonio igualitario. Sin embargo, las actitudes hacia la sexualidad varían considerablemente entre diferentes regiones del mundo, reflejando las tensiones sobre las influencias globales y las tradiciones locales. El impacto de la globalización y las nuevas tecnologías como es el Internet y las redes sociales nos facilitan un acceso a la información sobre la sexualidad, que ha permitido la creación de comunidades globales que desafían las normas de la sexualidad tradicional. Le paso con mi siguiente compañero. Y por último, nuestra conclusión es que el análisis de la sexualidad humana a lo largo de la historia demuestra que esta es una construcción cultural influenciada por factores sociales, religiosos y políticos. En las civilizaciones antiguas, la sexualidad era vista de manera más flexible, vinculada a la religión y la educación, mientras que las religiones monoteístas introdujeron una visión más restrictiva, controlando la sexualidad en función de la moralidad y la procreación. En el siglo XX, trajo consigo una revolución en las actitudes hacia la sexualidad, impulsada por el acceso a la anticoncepción, los movimientos de liberación sexual y la creciente aceptación de la diversidad de orientación sexual. No obstante, en el siglo XXI sigue siendo testigo de tensiones entre las nuevas libertades sexuales y las tradiciones conservadoras, especialmente en regiones donde la influencia religiosa y las normas patriarcales siguen vigentes. Aunque hoy existe una mayor apertura hacia la diversidad sexual y de género, con el reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario y la visibilidad de las identidades transgéneros, persisten resistencias en varias partes del mundo. La globalización y las redes sociales han facilitado el acceso a información y el intercambio de ideas sobre la sexualidad, pero también han provocado reacciones conservadoras que buscan preservar normas tradicionales. En última instancia, la sexualidad es un ámbito dinámico y en constante evolución. A lo largo de la historia ha sido un reflejo de los cambios sociales, culturales y políticos. Si bien aún quedan retos por superar, la tendencia general apunta hacia una mayor aceptación y reconocimiento de la diversidad sexual como parte integral de la condición humana. Este proceso de transformación sigue siendo una de las claves para comprender cómo las sociedades modernas gestionan sus valores y sus libertades. Gracias, esto ha sido toda nuestra exposición.